Muy bien, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar lo que es el aula abierta hoy acerca de chakras y capas del aura, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un recorrido acerca del sistema energético, ¿no? Propiamente con los chakras y con las capas del aura. Y vamos a ir a través de estas ilustraciones a presentar un poquito. Primero de todo quería decir que Flores Blancas es una escuela internacional dedicada sobre todo al tema de radiestesia, pero también al crecimiento del ser, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, nosotros lo que hacemos, aulas abiertas con el propósito de divulgar conocimientos y también poder mostrar un poquito cómo funciona la escuela, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a por ello. Hoy hablaremos de chakras y capas del aura, que como decía, creemos que es algo muy importante, algo a tener muy presente porque nos va a dar la calidad energética, la experiencia de vida que nosotros vamos a vivenciar, ¿de acuerdo? Veremos cómo son factores importantes. Hablamos de equilibrio cuando hay salud, es decir, si nuestro sistema energético está en armonía, está en equilibrio, va a dar lugar a la salud, y esto es lo que queremos, ¿de acuerdo? La salud a nivel físico es la expresión final de una serie de parámetros en equilibrio y armonizados, tanto en capas del aura como en chakras, ¿de acuerdo? Iremos viendo un poquito cada una de estas partes, empezando por los chakras. Los chakras son vórtices energéticos. Nosotros trabajamos con la tradición hindú. En particular, trabajamos con el modelo de Barbara Breman, que nos parece muy interesante. Y entonces trabajamos con 7 chakras principales que son propios de la tradición hindú. Y el concepto de chakra incluye el concepto propio de la India, en el cual hablan de chakras. Ellos hablan como ruedas energéticas. Nosotros tenemos costumbre de nombrarlas como vórtices energéticos. En mi visión particular de los chakras son vórtices energéticos que lo que hacen es tomar energía y también transmitirla, ¿no? Cuando hablamos de energía, para mí estamos hablando de información, ¿de acuerdo? Toda información va a dar lugar a una energía y en particular a una transformación, ¿sí? Entonces, más todavía cuando nosotros trabajamos con péndulo hebreo, en el cual la base está sobre todo en la combinación de las diferentes letras hebreas, y cada una de ellas tiene una forma en particular, y esta forma nos está hablando, nos está dando información, ¿de acuerdo? Estamos proyectando información energética de acuerdo con la forma de cada una de las letras. Cada una de estas letras tiene un impacto y va a dar lugar a una transformación. Además, podemos trabajar con una letra hebrea, simplemente con una, pero también podemos trabajar con diferentes letras hebreas generando sinergias, dando una información determinada que esa información va a dar lugar a una transformación energética, ¿de acuerdo? Ya sea en el sistema energético de la persona, ya sea un espacio o una situación incluso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué digo que la información viene a ser la energía? Porque todo impacto energético va a dar lugar a una transformación energética. Si nosotros estamos con una persona y hablamos con ella y le lanzamos un halago o de alguna manera lo que hacemos es lo que vamos a hacer es bendecir a la persona, esto va a dar lugar que a través de mi palabra, que es una información, va a dar lugar a una transformación energética en la persona, ¿de acuerdo? Es decir, si yo a alguna persona digo, tú eres una buena persona o eres muy guapo o muy guapa, ¿qué ocurre? Que esa información va a dar lugar a generar una transformación energética, por lo general positiva, ¿verdad? Lo mismo ocurre cuando lanzamos una maldición, ¿no? Cuando hablamos mal de alguien, esa información va a generar un impacto en su sistema energético, va a dar lugar a la transformación. Por tanto, la información es energía. Conforme avancemos lo veremos claramente, porque tenemos un ejemplo preparado para hablar de esas proyecciones energéticas que una persona puede hacer contra otra, incluso de manera inconsciente, ¿de acuerdo? Muy bien. Nosotros cuando estamos hablando de chakras, como decía, son vórtices energéticos sobre nuestro sistema energético, en particular sobre el cuerpo físico. Se insertan vórtices energéticos que los podemos percibir. Si nosotros hacemos unos ejercicios de sensibilización, podemos empezar a percibir cualquiera de los chakras, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, yo estoy percibiendo el chakra 4 y en el momento en el cual yo le estoy dando la información, que en este caso son 5 dedos,
esa información da lugar a la transformación. Lo que he hecho ha sido respirar profundamente, ¿de acuerdo? Y yo puedo ir buscando los diferentes chakras insertados en el cuerpo físico. Estaría en el chakra 5, en el chakra 6, y podría ir buscando el chakra 7 y así sucesivamente en el resto del cuerpo, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurrirá con las capas del aura. Yo puedo determinar y percibir mis capas del aura, ¿sí? Entonces decíamos que los chakras son vórtices energéticos que lo que hacen es tomar información y por tanto la traducen en energía, pero también emiten información y energía, ¿sí? Entonces los chakras, como digo, al captar información y energía van a dar sustento sobre todo a la parte material del cuerpo físico, es decir, a los órganos, ¿de acuerdo? Hay una parte que es muy interesante cuando hablamos de chakras, considerar que el chakra 1, que sería la base del sistema energético, el que sustenta la estructura de los diferentes chakras, tiene una única toma de tierra, un único vórtice, quiero decir, a diferencia del chakra 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, que son dobles, ¿de acuerdo? El chakra, esto es el 2, el 3, el 4 y el 5 y el 6, se nos presentan por delante, pero también por la parte de la espalda, ¿de acuerdo? Y esto nos va a significar cuestiones que ahora iremos viendo, ¿de acuerdo? El chakra 1 y el chakra 7 son unos únicos vórtices que, como digo, nos conectan, en el caso del chakra 1 con la tierra, y en el caso del chakra 7 nos conecta con la parte espiritual, que también hablaremos de ella, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer un poquito de divulgación acerca de los chakras. En particular el chakra 1, como decía, es el soporte del resto del sistema energético y lo que hace es enraizarnos, tomar la fuerza que nos hace falta para poder estar aquí encarnados, ¿de acuerdo? El chakra 1 lo que hace es tomar la fuerza, como digo, y esto da lugar a que el cuerpo físico pueda estar sano, ¿sí? El chakra 1 rige sobre todo la materialización y a nivel orgánico rige todo lo que tiene que ver con huesos, sangre y estructura del cuerpo. Chakra 1 los chakras pueden estar equilibrados o desequilibrados, ¿de acuerdo? Cuando están en equilibrio es el estado óptimo, en el cual todo fluye correctamente. Cuando están desequilibrados nos están indicando que hay algo que no está funcionando del todo correcto, ¿sí? Los chakras pueden estar desequilibrados tanto por exceso como por defecto, ¿de acuerdo? Veamos el chakra 1. Un chakra 1 desequilibrado por defecto me estaría hablando de que no es capaz de tomar la fuerza. ¿Por qué? Porque está debilitado, ¿sí? Y eso significará que voy a tener dificultades para poder materializar las cosas, pero también me va a faltar fuerza en mi día a día. El nivel energético, en cuanto a energía, estará debilitado, ¿de acuerdo? Sin embargo, un chakra 1 desequilibrado por defecto me está hablando de lo contrario, de que hay un exceso de energía y una tendencia seguramente a materializar a cualquier precio, y también un apego a lo que es más material, a lo más evidente, ¿de acuerdo? Por tanto, esto al cabo del tiempo nos va a dar lugar a una enfermedad, ¿sí? Vemos que la enfermedad sobre todo se manifiesta primero de todo en la capa número 7, que luego hablaremos con más detalle, ¿de acuerdo? Pero finalmente veremos cómo va descendiendo hasta finalmente expresarse en la capa 1 y finalmente en el cuerpo físico, ¿sí? Veremos que existe una relación bastante directa entre chakras y capas, ¿de acuerdo? Hemos visto que el chakra 1 sobre todo nos da el soporte sobre el cual vamos a edificar el resto del sistema energético, y que pueden estar todos los chakras equilibrados o desequilibrados por exceso o por defecto. Para ello tenemos unas herramientas para poder determinar si es así. Tenemos unas herramientas como esta gráfica, en la cual nos va a permitir detectar cuál es el estado de los chakras, si están equilibrados o desequilibrados tanto por exceso o por defecto, ¿de acuerdo? El chakra 2 tiene que ver con la creatividad, con la gestión de las emociones, sobre todo en un espacio íntimo, ¿de acuerdo? También con la sensualidad y con la sexualidad. El chakra 2 es el primero de los chakras que serían dobles, es decir, estarían por la parte delantera y también por la parte trasera, ¿de acuerdo? En el caso de la parte delantera hace mención sobre todo a las relaciones, como decía, íntimas, a esa proyección, a esa atracción por el otro y la gestión emocional íntima. Sin embargo, la parte trasera del chakra 2
nos habla sobre todo de la capacidad para crear, ¿de acuerdo? Y no solo situaciones, sino también pues, las cuestiones de reproducción, la creación de un hijo. Entonces, si nosotros nos encontramos con algún cliente que tiene dificultad para concebir o tiene alguna disfuncionalidad, alguna disfunción sexual, seguramente nos esté hablando de que el chakra 2 por la parte trasera está desequilibrado, ¿de acuerdo? Pues al igual que hemos visto en el chakra 1, un chakra 2, tanto por delante como por detrás, si está desequilibrado por defecto, nos estará hablando de dificultades para, seguramente a nivel creativo, a nivel de gestión emocional y a nivel sexual, nos estará hablando dificultad para poder llevarlas a cabo, ¿sí? Sin embargo, un chakra 2 desequilibrado por exceso, quizás nos esté hablando de la utilización de esa creatividad y seguramente a nivel sexual en particular, pues quizás poco armonizada con la pareja, ¿de acuerdo? Claro, estamos dando datos a nivel general, pero habría que ver en particular cada uno de nosotros o cada uno de nuestros clientes, cómo gestiona este desequilibrio, ¿de acuerdo? Veremos cómo el chakra 1 es necesario que esté bien armonizado para que el chakra 2 también lo esté. Esto lo iremos viendo más adelante. El chakra 3 tiene que ver con el amor propio, con la autoestima, con la capacidad de ejercitar el poder propio, ¿de acuerdo? Entonces, por la parte de delante tendría que ver con esta autoapreciación de uno mismo. En estado de equilibrio tendríamos una buena autoestima. En estado de desequilibrio, pues ya nos imaginamos, ¿no? En estado de desequilibrio por defecto me estaría hablando de una falta de amor propio, una falta de autoestima. Y sin embargo, en el caso del chakra 3 por la parte trasera, nos está hablando de la capacidad para poder materializar esta autoestima, este poder personal que uno tiene, ¿de acuerdo? Entonces, debiéramos de repasar en casos específicos si la situación del chakra 3 por la parte delantera nos está, a través del testaje, nos está diciendo que está armonizado, pero sin embargo nos dice nuestro cliente o percibimos que esta persona tiene dificultad para poderse hacer ver, para poderse expresar públicamente, seguramente el chakra 3 por la parte trasera estuviera desequilibrado, ¿de acuerdo? En el caso de que el chakra 3 esté desequilibrado por exceso, nos está hablando seguramente de una persona que a día de hoy quiere imponerse sobre los demás, ¿de acuerdo? Seguramente pecando de ego, ¿no? Estar sintiéndose superior a los demás, ¿de acuerdo? Muy bien, en el caso del chakra 4, el chakra 4 nos hace pensar en la correcta gestión cuando está equilibrado, afectiva con el resto de la humanidad, ¿de acuerdo? El chakra 4 desequilibrado por defecto nos está hablando justamente de esta dificultad para poder amar y respetar y aceptar a los demás. El chakra 4 desequilibrado por exceso a priori nos está indicando de que esta persona tiene una gran necesidad de amar a los demás, pero habría que pensar si este exceso, este desequilibrio por exceso del chakra 4 no corresponde a que el chakra 3 esté debilitado y que precise de recibir del afecto de los demás porque él no es capaz de darse ese amor propio que precisa, ¿de acuerdo? El chakra 4 por la parte trasera sería la capacidad para expresar ese amor, esa percepción que tiene de amor y de amistad con los demás, ¿no? Y que además gusta de poderlo hacer, ¿no? Entonces, el chakra 4 sería esa capacidad para poder expresarlo, ¿sí? A nivel de acto, sobre todo. El chakra 5 tiene que ver con la capacidad para oír y para poder comunicar, ¿no? Especialmente por la parte trasera, por la parte delantera, el poder comunicarme y expresarme. Por la parte trasera, el chakra 5 nos estaría hablando de la capacidad para orientarnos en la vida, ¿de acuerdo? Todos nosotros seguramente hemos encontrado episodios en nuestra vida en la cual nos sentimos bastante desorientados. En estos episodios estaría muy bien que nosotros pudiéramos equilibrar el chakra 5 por la parte trasera, especialmente cuando nosotros deseamos cambiar de carrera profesional seguramente, o bien aquellas personas que están decidiendo qué estudiar, ¿no? Los jóvenes que están decidiendo qué carrera universitaria estudiar, pues estaría muy bien en estos casos particulares el poder testar cuál es el estado del chakra 5 por la parte trasera y en el caso de que mostrara un desequilibrio, pues obviamente equilibrarlo, ¿de acuerdo? El chakra 6 tiene que ver con la capacidad para generar y para percibir ideas y pensamientos, ¿de acuerdo? El chakra 6 por la parte trasera estaría hablando
de la capacidad que tiene la persona para poder materializar, para poder expresar estos pensamientos que no solo se queden en cuestiones mentales. Y finalmente el chakra 7 nos conecta con el ser transpersonal, es decir, más allá de la propia persona, nos conecta con la comunión con el todo, si queremos le podemos llamar la divinidad, ¿de acuerdo? Pero en particular lo que nosotros llamamos espíritu, ¿no? Y este espíritu lo entendemos como la parte de nosotros que nos trasciende, ¿de acuerdo? Se sitúa en un plano de no tiempo ni espacio, por tanto del infinito, y allí estaría nuestro espíritu conectado y compartido con la común unión, ¿de acuerdo? Con la divinidad. Muy bien, hemos dicho que era muy importante que el chakra 1 estuviera bien equilibrado porque daba soporte al resto de chakras, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6 y al 7, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, porque vemos que nosotros consideramos nuestra visión acerca de los chakras es que trabajamos una especie de escalera y que es necesario que cada uno de ellos esté consolidado para poder ejercitar los chakras superiores, ¿de acuerdo? En el caso del chakra 1, lo que hacemos es que es preciso, como digo, que esté bien equilibrado porque el chakra 1 bien enraizado nos va a dar la capacidad para poder interaccionar en el mundo. Imaginemos en un estado de salud lamentable, en el cual el cuerpo físico pues difícilmente se puede mover, tiene que estar encamado. Imaginemos un escenario así complicado, muy complicado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que allí nos estamos limitando nuestra capacidad de podernos relacionar con los demás y poder gestionar nuestra emocionalidad y también pues nuestra sensualidad, sexualidad y capacidad de crear. La salud, como decimos siempre, es lo más importante, sin duda, porque la salud se expresa fundamentalmente en el chakra 1, porque si no hay cuerpo, poco podemos hacer en esta vida, ¿de acuerdo? Por tanto, debemos de consolidar a través de un equilibrado del chakra 1 para poder gestionar y disfrutar del chakra 2. Justamente el chakra 2 tiene que ver con el disfrute, esa capacidad de crear circunstancias a nuestro gusto, ¿de acuerdo? Una vez que nosotros hemos consolidado esta capacidad de crear, soy capaz de aceptarme tal cual soy, ¿de acuerdo? Si yo no soy capaz de crearme la vida que yo deseo, mi autoestima va a estar bastante perjudicada, ¿no? Habrá que trabajar sobre ella, porque seguramente veremos que nos va a costar más encontrar sentido a la vida. Una vez que nosotros hemos consolidado este amor propio, esta autoestima, esta capacidad de generar poder y poderla expresar en el mundo, justamente el chakra 4 nos da esa capacidad para poderla expresar a nivel de vínculo con el resto de la humanidad. Por tanto, de nuevo observamos cómo para que el chakra 4 se pueda expresar es necesario que el chakra 3 esté consolidado, ¿de acuerdo? Muy bien, pues el chakra 5 ocurre lo mismo, es decir, en el momento en el cual yo soy capaz de vincularme con afecto y con cariño al resto de la humanidad, soy capaz de poder compartir mis experiencias vividas, ¿no? Cuando hablamos de sabiduría, yo entiendo que la sabiduría es la reflexión sobre la experiencia vivida. Y esta reflexión y esa capacidad de compartir y de escuchar también empáticamente, es decir, idealmente ojalá entabláramos conversaciones y no monólogos, ¿no? Y esto lo da cuando el chakra 4 está en equilibrio, el chakra 5 es capaz de compartir. Lo mismo ocurre con el chakra 6. El chakra 6 necesita de que el chakra 5 esté estable para poderse desarrollar. ¿Por qué? Porque el chakra 6 precisa de generar nuevos pensamientos y actitudes que luego veremos cómo haremos una regresión a chakras inferiores. Si no soy capaz de compartir mi experiencia y poder empatizar con los demás, mi estado mental va a ser estrecho y con dificultad para poder tomar nuevas ideas, ¿de acuerdo? Por tanto, esa capacidad que tiene el chakra 5 y el 4 que hemos nombrado, ¿no?, de empatizar y de comunicar a los demás, fortalece la estructura del chakra 6. Y finalmente el chakra 7 precisa del chakra 6, como decíamos, que era para poder ser permeable a nuevas ideas, porque el chakra 7 nos conecta con esta parte transpersonal de nosotros que decimos que es infinita y que compartimos con la divinidad, con la común unión, ¿de acuerdo? Pero esto no solo es importante visto desde la estructura de la material espiritual, es decir, partiendo del chakra 1, el chakra 2, al 3, al 4, al 5, al 6 y al 7, sino que esta estructura en forma de escalera también es necesaria cuando nosotros descendemos de chakras superiores a inferiores, ¿de acuerdo?
Si decimos ahora mismo que el chakra 7 nos conecta con la parte transpersonal, con el espíritu de cada uno de nosotros inmortal, y por tanto con la común unión, y además de manera evidente, necesito de ese chakra 7 consolidado en equilibrio para que esa sensación y esa experiencia que yo tenga pueda de alguna manera transmitirla a través de ideas y conceptos que corresponden al chakra 6. Estas ideas y conceptos se van a expresar a través del chakra 5, y esto va a dar lugar a una unión a nivel terrenal con el resto de la humanidad, porque estamos compartiendo desde el corazón, y esto va a repercutir en mi autoestima y amor propio, y me va a permitir así también gestionar correctamente mis emocionalidades y mi capacidad de crear. Y esta capacidad de crear se va a expresar sobre todo en el chakra 1, que tiene que ver con la materialización de toda esta energía que hemos descendido. Por tanto, es muy importante el tema de estar bien equilibrados para podernos expresar con plenitud, ¿de acuerdo? Muy bien. Podemos ver si hay alguna cuestión que queráis comentarnos antes de pasar al tema de capas. Sí, hay una persona que nos quiere hablar. Vamos a ver si podemos hablar con Lourdes. Para poder hablar hay que tener disponible un micrófono. Vale. Al final, no de esto, vale. Muy buen ejemplo. Vale, pues vemos que se entiende. Si hay alguna cuestión que queráis, por favor, nos escribís y si es posible hacemos el contacto a través de teléfono. Vale, pues vamos mientras tanto. Vamos a seguir con el tema de capas. Bien, antes de pasar al tema de capas, me gustaría quizás expresar un poquito más que es muy importante el tema de chakras a nivel general cuando nosotros salimos en el día a día, o incluso aunque no saliéramos de casa, nos sería muy importante estar bien equilibrados, porque nosotros vamos a percibir la realidad de acuerdo con nuestro estado interior, ¿de acuerdo? Si yo estoy bien, aunque caigan truenos, todo va a estar bien, ¿de acuerdo? Y ese estar yo bien, entre otras cosas, pasa por estar en estado de equilibrio los chakras, ¿de acuerdo? Ya hemos visto la utilidad y sentido de cada uno de ellos, sobre todo a nivel psicológico y emocional. Vemos que también cada uno de estos chakras rigen diferentes áreas del cuerpo. Por ejemplo, el chakra 5 pues, está relacionado especialmente con la garganta, con la tiroides, con bronquios, ¿vale? Todas estas partes que cada uno de ellos corresponden. En esto no vamos a entrar hoy. En el libro del péndulo hebreo hay bastante información acerca de ello y además de manera fácil de leer y cómoda. Entonces quiero decir que nosotros hoy nos hemos centrado sobre todo a nivel mental y emocional en la gestión de nuestra vida. Entonces yo digo que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ya sea a nivel general o a nivel específico, el estar equilibrado a nivel energético nos va a permitir tener una percepción de la realidad en equilibrio a pesar de lo que pase en el exterior, ¿de acuerdo? Eso lo vemos cuando decimos, o por lo menos yo digo, que nos puede resultar, esto es como fuerte, pero nos puede resultar indiferente lo que ocurra en los demás si yo estoy bien, ¿de acuerdo? Es decir, el hecho de encontrarme yo equilibrado energéticamente va a hacer que lo que yo vea afuera lo pueda gestionar de manera adecuada, y esto es súper importante, ¿de acuerdo? Nosotros en el curso de péndulo hebreo
lo que hacemos es enseñar no solo a gestionar a nivel general la vida a través de este equilibrio, sino también a nivel particular sobre temas específicos que nos pueden ocurrir. Por ejemplo, imaginemos el caso de que nos han despedido del trabajo, o bien que pues un familiar está enfermo, ¿no? y esto nos hace sufrir mucho. Nosotros, a través de un equilibrado de chakras, vamos a que mi mirada sobre este tema cambie, ¿de acuerdo? Y cambie para bien. Bien, vamos a hablar acerca de capas del aura, ¿de acuerdo? En el caso de capas de aura también tenemos dentro del sistema hindú 7 capas, ¿de acuerdo? Y esto nos va a dar lugar a coordinar, a crear una estructura que nosotros denominamos 49 estados de consciencia, porque cada uno de los chakras crea una estructura con las capas, ¿de acuerdo? Luego lo iremos viendo conforme avancemos. De momento vamos a explicar las capas del aura y vamos a ir viéndolas, ¿de acuerdo? Las capas, como decía, son 7 principales que lo que hacen es generar un campo electromagnético al cual le llamamos aura, ¿de acuerdo? Cada una de estas capas tiene su singularidad a nivel de campo electromagnético, de allí que la dividamos en 7, ¿no? Partiremos por la capa 1, que es el cuerpo etérico. Y este cuerpo etérico, que es un cuerpo sutil, pero que nosotros podemos percibir a través de unos ejercicios de sensibilidad energética, en nosotros mismos, pero también en nuestros clientes, pues esta capa 1 es un cuerpo sutil, es el que va a dar estructura al cuerpo físico, ¿de acuerdo? Este cuerpo lo que hace es, a través de la información que en él se aloja, da estructura al cuerpo físico, ¿de acuerdo? Esta capa 1 es muy importante porque cuando nosotros tenemos una lesión, tenemos un accidente, o bien alguna persona se hace un tatuaje, esta capa 1 es la más perjudicada, ¿de acuerdo? Porque energéticamente ha sido deteriorada. Nosotros con la técnica de péndulo hebreo podemos hacer una reparación y una reconstitución de esta capa del aura, ¿de acuerdo? Bien, hay partes del cuerpo especialmente afectadas por este tipo de afecciones, especialmente la parte de los pies y piernas, en la cual nos solemos golpear bastantes veces, ¿no? Y por tanto esta capa 1 está muy dañada por esta razón, ¿de acuerdo? Bien, hay que decir que esta capa 1 está recogiendo toda la información de las capas precedentes, como iremos viendo, ¿de acuerdo? La capa 2 tiene que ver con la gestión de las emociones y de los sentimientos, ¿de acuerdo? Y a su vez, como decía, en la capa 1, la capa 2 está recogiendo la información que se ha ido incorporando en las diferentes capas, ¿de acuerdo? En este caso, aquí estaríamos hablando de la capa 2 y la capa 1 se encontraría por la parte inferior, ¿sí? Entonces decimos que la capa 2 es una capa emocional y que nos vincula sobre todo a nuestra emocionalidad más cotidiana, ¿sí? La capa 3 corresponde a una capa mental y tiene que ver con la gestión de actitudes y pensamientos, ¿de acuerdo? Este trío de capas es la más importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos determinar nosotros mismos o bien nuestros clientes cuál es mi actitud ante la vida, si es positiva o es negativa, ¿no? Y esta actitud ante la vida nos va a generar una acción en el mundo, ¿de acuerdo? Y esto lo vemos de tal manera que una actitud positiva genera un pensamiento positivo, una emoción positiva y una acción en el mundo positiva, ¿de acuerdo? Entonces esto nos damos cuenta si nosotros estamos alegres, estamos satisfechos o no. En el momento en el cual nosotros estamos con una actitud negativa ante cualquier situación, vamos a generar pensamientos negativos, emociones negativas y acciones en el mundo negativas, ¿de acuerdo? Por tanto, yo veo que estas 3 capas es muy importante ser conscientes de ellas y gestionarlas adecuadamente, porque si yo me doy cuenta de que tengo una mala actitud, lo que tenemos que hacer es rectificarla, ¿de acuerdo? Y eso va a significar que mi emocionalidad va a cambiar y mi somatización, mi expresión en el cuerpo físico también, ¿de acuerdo? Entonces, debiéramos hacer una pedagogía importante acerca de nosotros mismos, es decir, primero de todo trabajárnoslo nosotros mismos y después cuando atendemos clientes en que se dieran cuenta, ¿no?, de cómo están gestionando su actitud, porque su actitud va a determinar su acción en el mundo y su expresión en el cuerpo físico, ¿de acuerdo? Por tanto, súper importante estas 3. La capa 4 tiene que ver es una capa emocional
y está vinculada especialmente con el resto de la humanidad, es decir, cómo yo gestiono mi emocionalidad con respecto al resto de la humanidad, ¿no? Entonces yo, si imagino que tengo una actitud negativa ante el resto de personas, esa actitud ya había precedido por una mala gestión a nivel emocional en la capa 4. Si bien es cierto que de la capa 4 no somos tan conscientes, ni la podemos gestionar tan bien, como decía, en la capa 3, en la 2 y en la 1, ¿de acuerdo? Entonces, la capa 4 se nos escapa, pertenece a la parte del alma, pero podemos hacer excursiones para tratar de sentirnos qué está ocurriendo en mí, ¿no? La capa 5 también es una capa mental y que tiene que ver acerca de la voluntad. La voluntad, sobre todo, a nivel transpersonal, a nivel de espíritu, de común unión, de la divinidad, ¿de acuerdo? Es decir, yo me pongo al servicio de la común unión o me pongo a mi servicio a nivel personal, ¿de acuerdo? Y este estado de armonización, de ponerme al servicio de los demás, eso significa que me voy a encontrar bien y que esta capa está bien armonizada, pero el hecho de utilizar mi voluntad para satisfacer mis fines egoístas va a dar lugar a que finalmente se vaya a expresar a través de este descenso de capa a capa de información, a expresar finalmente una enfermedad, ¿vale? Luego, ahora lo veremos con más claridad en la capa 7. La capa 6 tiene que ver con cuestiones emocionales que también tienen que ver con el alma, ¿de acuerdo? Se nos escapa, pero tiene que ver la capacidad para amar al universo. Y en la capa 7 está relacionada directamente con lo que es el espíritu, ¿no? El hecho del concepto de transpersonal que se aleja de lo que es la propia persona para centrarse en lo que es en el espíritu, que ahí estamos hablando de transpersonal. Y ese espíritu, como decíamos al principio, tiene que ver con el infinito, con la común unión, ¿de acuerdo? Por tanto, vemos que hay capas que sí que están muy lejos de lo que es nuestra vida cotidiana, pero el hecho de que estén lejos de la vida cotidiana no significa que no repercutan y por tanto hay que tenerlas en buen estado, ¿no? Decía que, en mi opinión personal, la enfermedad se manifiesta en la mayoría de los casos, primeramente en la capa 7, ¿de acuerdo? Y esto, en la mayoría de los casos, como digo, a través de una creencia equivocada seguramente, porque nos hace sentir nuestra creencia que somos diferentes al resto y que por tanto, como soy diferente al resto, estoy en lucha y en soledad con respecto a los demás, estoy combatiendo con los demás. Y esta creencia equivocada va a hacer que se distorsione el resto de capas hasta finalmente expresarse a nivel físico, ¿de acuerdo? Veremos también un ejemplo a nivel de magia, mal de ojo también. Entonces, esta idea de separación en la capa 7 se expresa en la capa 6 con una separación emocional, en la capa 5 con una voluntad de separarse, de estar cada vez más lejos de lo que es el vínculo con los demás, en la capa 4 también un alejamiento emocional de la humanidad, en la capa 3 una lucha a nivel mental por ser y mantenerse en ese combate para diferenciarme del otro, en la capa 2 pues mantener esa actitud y pensamiento de combate a través de mi emocionalidad, a través de sentimientos de odio, de rabia, etcétera, ¿de acuerdo? Y finalmente la capa 1, que es el cuerpo prefísico, la interfaz entre los cuerpos sutiles, que va a dar lugar a que esa información que ha ido descendiendo de la capa 7 a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2 y a la 1 finalmente se exprese en el cuerpo físico, especialmente a través de la somatización, ¿de acuerdo? Pero también esto se puede hacer a través de la acción en el mundo, ¿de acuerdo? Pongamos quizás el ejemplo más conocido de Hitler, ¿no? Esta persona al principio empezó con una idea de creencia, de sentirse superior, y fue descendiendo esta información a capas superiores hasta materializar un país en combate con el resto de países y de la humanidad en definitiva, ¿de acuerdo? Por tanto, vemos, al igual que hemos hecho antes con la escalera de los chakras, que ocurre algo bastante parecido con las capas, ¿no? Que están interrelacionadas. En este caso, sobre todo, yo lo veo más descendiendo de lo sutil, de lo espiritual a lo material, no tanto, pero que también de lo material a lo espiritual, ¿de acuerdo? Vale, entonces con esto, ¿qué tenemos?
tenemos la capacidad para gestionar diferentes estados de consciencia. Si nosotros vinculamos chakras y capas, establecemos una serie de coordenadas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esta es una gráfica creada por nosotros para establecer coordenadas. Y estas coordenadas son estados de consciencia, ¿de acuerdo? Aquí vemos la figura de una persona, ¿verdad? Y vemos cómo los chakras están incrustados desde dentro del cuerpo físico, como decíamos, para nutrir cuestiones orgánicas como pueden ser propios órganos, además de todas las afecciones que tienen que ver con lo mental y emocional, ¿de acuerdo? Imaginemos, por ejemplo, el chakra 3 representado en amarillo y la capa 3. ¿Qué me está diciendo esto? Si el chakra 3 tiene que ver con la autodeterminación, con el amor propio, con la autoestima, y la capa 3 tiene que ver con los pensamientos, cuando yo observe en mí o en mi cliente que una energía tóxica como un miasma o una magia ha descendido al chakra 3, capa 3, me está hablando de una coordenada. En este caso, la coordenada número 17. A través de esta gráfica determinamos que el chakra 3 y la capa 3 es la coordenada 17. Y nosotros elaboramos una pregunta que plantearse. En la coordenada 17, la pregunta seguramente a hacerse sería: ¿eres consciente del poder del pensamiento? Cuando tu pensamiento cambia, todo cambia. ¿De acuerdo? ¿Eres consciente del poder del pensamiento? Cuando tu pensamiento cambia, todo cambia. ¿Sí? Llevado a un ejemplo práctico. Imaginamos que una persona le detectamos magia en el chakra 3, capa 3. Esto significa que esa magia ha descendido de la capa 7 a la 6, a la 5, a la 4 y ahora mismo se encuentra en la 3 y que le está afectando a nivel mental porque sus pensamientos ya son seguramente de fracaso, ¿verdad? Porque ha afectado esa magia a la actitud y el pensamiento. Y además te está afectando en el chakra 3, que tiene que ver con el amor propio. Por tanto, le está afectando que sus pensamientos sobre el propio valor de sí mismo, que viene representado por el chakra 3, la autoestima, está debilitado. ¿De acuerdo? Nosotros le planteamos esta pregunta para que él se pueda cuestionar cuál es su situación actual. Y lo mismo con otras referencias, pues por ejemplo, imaginemos el chakra 5, capa 2. Chakra 5 tiene que ver con la capacidad para expresar, para escuchar de los demás, y la capa 2 tiene que ver con la gestión de las emociones. Por tanto, estaríamos hablando de la coordenada número 30. La pregunta sería: ¿te has parado a reflexionar si es preciso mejorar nuestra relación con los íntimos? ¿Y por qué esta pregunta? Pues como lo digo, ¿no? La relación a través de la conversación, de la escucha, ¿no? Y los íntimos, la gestión emocional, ¿de acuerdo? Bien, pues sigamos adelante. No sé si hay preguntas acerca de esto, cuestiones que queráis comentar. Vale. No hay preguntas, entonces sigamos adelante. Bien, pues sigamos adelante. Vale, hemos visto los 41 estados de conciencia y vamos a poner un ejemplo de lo que hemos expresado hasta ahora, ¿no? Decíamos que toda la energía nociva parte de la capa 7. Aquí tenemos el caso de dos actrices, en particular aquí tenemos a Sofía Loren. ¿Qué ocurre aquí? Aquí se está generando un mal de ojo. ¿Por qué? Porque vemos la mirada que está proyectando Sofía Loren sobre la compañera, ¿de acuerdo? Esa energía nosotros la llamamos mal de ojo porque seguramente no hay una intención de dañar, pero sí que a nivel emocional aquí ha partido seguramente un sentimiento de envidia, una emoción de ira o de rabia seguramente, pero sobre todo de envidia, ¿no? Entonces, pero no es algo que seguramente tenga premeditado, sino que de golpe y porrazo ha surgido y por tanto esa energía que ha sido incontrolada, porque es una energía emocional, ha sido proyectada energéticamente sobre el sistema energético de la otra persona, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre aquí? Pues que esta persona, a través de su conjunto áurico, estas capas de la aura le están protegiendo, ¿de acuerdo?
Pero ¿qué ocurre? Dependiendo de la intensidad de esta energía nociva proyectada en este caso por Sofía Loren, pues puede penetrar desde la capa 7 y descender a capas inferiores, capa 6, capa 5, capa 4, capa 3, capa 2, incluso capa 1, ¿de acuerdo? Esto es lo que nosotros detectamos cuando hacemos, por ejemplo, detección de mal de ojo, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del estado energético de la persona, en este caso esta chica, que es la víctima, va a poder repeler o no esta intensidad energética proyectada por parte de la otra persona. Y esto nos pasa en nuestro día a día, ¿no? Nuestro estado de debilidad energético va a hacer posible que cualquier ataque energético tenga consecuencias más graves. Si yo me encuentro bien energéticamente, en estado de equilibrio y fortalecido, pues voy a ser capaz de poder gestionar de mejor manera esta energía tóxica proyectada sobre mi sistema energético, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante cuidar el tema de chakras y capas del aura, ¿sí? Imaginamos que esta energía proyectada pues alcanza, por ejemplo, pues pongamos otro ejemplo de chakra 4 capa 2. Chakra 4 capa 2. Esto significa que va a afectar a nivel emocional el vínculo con el resto de la humanidad, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando se ha proyectado esto? Ya ha descendido hasta el chakra 4 capa 2. Pues que seguramente esta persona que estaba en una cena empezará a sentirse mal, empezará a sentir malestar en cuanto al resto de personas, ¿no? Porque su gestión emocional ha empezado a estar debilitada por efecto de esta energía nociva, ¿de acuerdo? Tengamos también presente lo siguiente, que esta persona tiene su campo áurico, pero nuestra compañera Sofía Loren también tiene el suyo, ¿no? Y que estamos compartiendo constantemente el auras unos con los otros. Las informaciones se van transfiriendo, tanto para bien como para mal. Es decir, una persona que sea positiva, constructiva, ¿no? Que sea una persona exitosa, que tenga un carácter optimista, nos puede de alguna manera elevar nuestro estado energético y nos puede sobre todo inspirar, ¿no? Lo mismo ocurre cuando nosotros tropezamos con personas que son negativas, que lo que hacen es que su información es proyectada en nuestro sistema energético, aunque sea de manera inconsciente. Nosotros nos agenciamos información de él y empezamos a vibrar con esta energía. Nosotros lo que deberíamos hacer es, de nuevo, fortalecer nuestro sistema energético a través de equilibrado de chakras, fortaleciendo capas, limpiando, proyectando información en ellas para recuperar nuestro estado de bienestar. Muy bien. Bueno, pues esta sería una ilustración representativa de cómo somos nosotros. Somos casi hombres wifis que vamos proyectando información allá por donde pasamos y vamos informando al resto de sociedad, pero también de espacios, ¿de acuerdo? Y también el resto de sociedad nos está influyendo y los espacios también. Necesitamos gestionar nuestra energía, sin duda ninguna. Nosotros lo que debíamos de hacer es gestionar nuestra energía correctamente, ¿de acuerdo? Hemos creado un seminario específico para poder trabajar a nivel práctico, y hemos hablado a nivel teórico, pero en este seminario haremos ampliaciones de cuestiones que hemos abordado hoy, las ampliaremos, pero sobre todo lo que haremos será trabajar a nivel práctico, ¿de acuerdo? Este seminario es el miércoles 25 y el jueves 26 de septiembre, por si a alguien le interesa, puede realizarlo con una fórmula parecida a lo que hoy estamos viendo, ¿de acuerdo? Y además hemos hecho, el precio del seminario son de 100 euros, pero las inscripciones hasta el día 12 de septiembre tienen un descuento del 50%, ¿de acuerdo? Por tanto, este seminario tiene un precio de 50 euros para aquellas personas que hagan la inscripción antes del día 12 de septiembre. Y nada, muchas gracias por vuestra presencia